Buenos días, buenas tardes o buenas noches. A continuación, se presenta un sistema de filtración de agua no convencional. Como objetivo, se tiene a investigar sobre sistemas de filtración de agua no convencionales para el consumo humano de bajo costo y fácil instalación. El tema será el filtro lento de arena y grava con un filtro de arcilla y acerrín. A continuación se muestra la problemática, la cual dice lo siguiente. En sectores de la población como las comunidades agrícolas y ganaderas, existe una escasa potabilización de agua o simplemente no existe tratamiento de agua para uso humano. El uso, el uso personal del agua se vuelve complicado y antihigiénico para la salud de quienes la consumen. En la parroquia Malacatos, ubicada a 30 minutos de la ciudad de Loja, el abastecimiento de agua en sectores lejanos a la comunidad no cuenta con una potabilización de la misma, por lo que el sistema de filtración mediante el filtro lento de arena y grava con un acople de un filtro a base de arcilla y acerrín es muy eficaz, sencillo, económico y sus materiales se los puede conseguir dentro de la misma zona de trabajo. Se tiene una pequeña introducción de lo que se ha realizado. El filtro de arena y grava tiene la capacidad de retener las partículas de suspensión que lleva el agua. Cuando el filtro se carga de impurezas y se alcanza una pérdida de carga, puede ser regenerado por lavado a contracorriente o por cambio del material filtrante. La calidad de la filtración va a depender de factores como la forma del filtro, la altura del lecho filtrante, su granulometría, la velocidad de la filtración, el diámetro de la tubería, etc. Por otro lado, el filtro de arcilla y acerrín es un método casero cuya cualidad principal es generar microporos que han dado paso a la filtración de sedimentos, coliformes, bacterias, parásitos, además que mejora el color del agua, el sabor y el olor. Es por esto que se ha unido estos dos filtros para que en primer lugar se brinde una filtración de agua por medio de material granular filtrante y en segundo se termine de purificar el agua mediante el filtro de arcilla y acerrín. Como materiales, para la ejecución del filtro se debe contar con los materiales principales que se muestran a continuación, como lo es arena fina de 1 a 3 milímetros, grava de 5 a 15 milímetros y grava de 15 a 25 milímetros, tuberías PVC, concreto, agua lluvia, cinta para tuberías, filtro de arcilla y acerrín. A continuación, se dará a conocer ciertas definiciones y parámetros relacionados al sistema de filtración utilizado. Por ejemplo, ¿qué es la filtración de agua? La filtración de agua es la erradicación de aquellas partículas perjudiciales que se encuentran en el agua para de esta manera hacerla fluir por el filtro impuesto con una porosidad y filtración óptima. La filtración granular. Se basa en el medio poroso que contiene los materiales granulares como arena y grava. La filtración por medio de este sistema se realiza básicamente para eliminar los sólidos presentes en el agua, así como las partículas e impurezas que se presentan en el fluido. Se tiene algunas ventajas del filtro de arena y grava, tanto así como desventajas. Para las ventajas, elimina bacterias, virus, turbidez y metales pesados del fluido, es decir, del agua. Su diseño es muy simple. En una población donde existe colaboración intracomunitaria, se lo realizaría muy bien y de bajo costo. Se puede construir en una parte alta para que no sea necesario el uso de bombas, pues de esta manera la presión sería por gravedad. Tiene una capacidad muy buena para resistir fluctuaciones del agua y se estima una vida útil mayor a los 10 años aproximadamente. Para las desventajas, el agua debe ser constante, sin ningún tipo de sequía, es decir, tener un caudal constante durante todo el tiempo. La eficiencia de estos filtros no es tan buena cuando las temperaturas son demasiado bajas. El mantenimiento debe ser constante y los compuestos químicos como el flúor no se los puede eliminar. También se tienen unos componentes del filtro. En primer lugar, se tiene el sistema de regulación de entrada encargado de desviar el volumen de agua que entrará al filtro. Este tiene la función de desviar el agua hacia el filtro sin las partículas dañinas excedentes del agua. De esta manera, el agua desviada hacia el filtro se encuentra libre de partículas, posiblemente pueden afectar la calidad del agua. También se tiene un pretratamiento que retenga los sedimentos gruesos, el cual evita el paso de sedimentos gruesos en el proceso de filtración. En este caso se puede observar un dren.
También se tiene un lecho filtrante, que consiste en utilizar un tipo de material como arena, grava, tierra o entre otros, que permite desarrollar la filtración de contaminantes y derivados que están presentes dentro del agua. También se tiene un mecanismo de salida de agua filtrada, que se utilizará, en el cual se utilizará el método de drenaje de un desfogue hacia un tanque para finalmente seguir su recorrido mediante una tubería y abastecer a toda vivienda. Se debe tener un mantenimiento para que este filtro funcione de manera correcta. El primero es que la capa de agua presente a la de la arena debe estar siquiera por los 10 centímetros sobre esta capa de arena. También se debe tener que el agua debe caer sobre la arena de manera amortiguada, esto para evitar que la arena se disgregue y el filtro no funcione de manera correcta. Cuando se visualice que el flujo de agua filtrada sea muy poco, se debe limpiar el filtro y colocar material nuevo dentro del mismo. La limpieza del filtro se la realiza cada 2 o 3 meses, dependiendo del uso que se le brinde. Después de 4 o 5 limpiezas, se debe mejorar el filtro completamente, es decir, que todo el filtro quede vacío como si fuera nuevo. Y una vez bien limpio el filtro, se debe colocar de nuevo las capas de arena y grava. Los fundamentos matemáticos. Se ha tenido unos dos datos de entradas, el cual es el caudal de 0.002 metros cúbicos sobre segundo y el diámetro de 0.0375 metros, el cual fue extraído de una plantilla de diámetros comerciales de Plastigam. Entonces, mediante la ecuación de continuidad, que es caudal es igual a velocidad por área, se puede obtener que el caudal está dado, mientras que el área se la determina mediante el cálculo del diámetro. Se despeja la velocidad, se aplica la fórmula, se reemplazan datos y se obtiene una velocidad de 1.81 metros sobre segundo, el cual cumple con la condición de que la velocidad debe ser mayor o igual a 0.5 y menor o igual a 2.5 metros sobre segundo. A continuación se presentará un video en el cual se explicará el prototipo. Para la fabricación de la maqueta del filtro lento de arena y grava y filtro de recipiente a base de arcilla y acerrín, se necesitan ciertos materiales que se indican a continuación. Se utilizará una maceta rectangular, una maceta redonda, un tubo de PVC de 0.4 pulgadas, una base de hierro, arena fina y grava de 3 a 15 milímetros. Como primer paso, se debe realizar un orificio del diámetro del tubo para insertar el tubo por el mismo, mostrándose así de esta manera, para ser colocado en la plataforma metálica. En la maceta rectangular, también se debe realizar un orificio, de tal manera que el tubo calce por el mismo y quedando de la siguiente forma. De esta manera se empezará colocando una capa de grava con una altura de unos 2 centímetros. Luego se colocará una capa de arena gruesa con una altura de 3 centímetros. Y finalmente se colocará una capa de arena fina con una altura de 2 centímetros. Quedando de la siguiente manera, pues como se observa en la imagen, el pozo de agua de entrada es el superior, el filtro con arena y grava es el intermedio y el del agua filtrada es el inferior, tal como se puede apreciar. Aquí se muestra el funcionamiento del filtro, de manera que el agua entra por el tubo hacia el filtro llenándose como se observa, y de esta manera saliendo por la parte inferior. Este proceso se realiza varias veces hasta que finalmente se obtenga agua purificada. Finalmente se muestra el filtro luego de su funcionamiento. Es por esto que se recomienda dar un buen mantenimiento al mismo para su correcto funcionamiento. Una vez que se ha explicado todo este procedimiento y se ha mostrado el video del prototipo, se tienen las siguientes conclusiones. El uso de un filtro lento de arena y grava para las comunidades de Malacatos o cualquier parroquia rural es factible debido a su bajo costo, fácil implementación y los materiales se los encuentra en lugares cercanos a la comunidad. Debido al tipo de materiales que se utiliza, los costos son muy bajos en relación a otros métodos de filtración, lo que hace de este sistema muy interesante para comunidades de escasos recursos. El material granular utilizado debe pasar por un proceso de lavado antes de ser utilizado en el sistema de filtración. El caudal de entrada y el diámetro de la tubería son óptimos para que la velocidad del agua cumpla con la condición. En este caso, se tendrá un correcto funcionamiento del filtro. Si bien es cierto, este tipo de filtros son fáciles de mantener, se necesita darle un buen mantenimiento para su correcto uso y funcionamiento. Muchas gracias por su atención.